queridísimos estudiantes de segundo de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a su clase de literatura. En esta oportunidad estaremos abordando la temática textos literarios y no literarios. Acompáñenme. Recordemos que hay dos tipos de textos, los literarios y los no literarios. Cuando hablamos de textos literarios, hablamos de aquellos textos que utilizan la palabra escrita para embellecer el lenguaje. Entre ellos tenemos los narrativos, la leyenda, los cuentos, las fábulas, en el género lírico, las poesías, poemas, odas, y en el género dramático, las obras de teatro. En los textos no literarios, recordemos que este tipo de texto, a diferencia de los literarios, su función principal es transmitir una información de manera objetiva y real, tal cual como se presenta en el momento. Entre los textos no literarios tenemos textos informativos como la noticia y la biografía. De entre los instructivos tenemos las recetas y los manuales de uso. Finalmente, en el normativo tenemos las reglas y reglamento. Recordemos que en los textos literarios se clasifican en tres grandes grupos: narrativo, lírico y dramático. En el narrativo sabemos que está escrito en párrafo y los escriben solo los narradores. Es decir, las personas que escriben los textos narrativos se le llaman narrador. En el género lírico, este a su vez está escrito en versos y a la persona que lo escribe se le denomina poeta. Finalmente, en el género dramático, está escrito en diálogo y lo escriben, o las personas que lo escriben, se le denominan dramaturgos. Acá tenemos otro ejemplo para diferenciar los textos literarios de los no literarios. Recordemos que los literarios permiten el desarrollo de las manifestaciones literarias, como por ejemplo la novela, el cuento, la leyenda, el mito, la fábula y el poema. Dentro de los textos no literarios, sabemos que estos tienen como función transmitir una información, como por ejemplo la carta, biografía, la noticia, el afiche, entre otros. Acá presentamos un cuadro para diferenciar o para establecer las diferencias entre el texto literario y el texto no literario. La palabra texto es de origen latín, que significa textu, que hace referencia a tejido. En otras palabras, el texto es el conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas y transmitidas y transmiten las ideas de un autor. El texto literario es una forma de producción oral o escrita que privilegia las formas estéticas, poéticas y lúdicas por encima del contenido informativo u objeto del mensaje. El texto no literario es aquel escrito que describe hechos de carácter objetivo, es decir, reales, exentos de cualquier elemento ficticio, poético, metafórico o fantástico. En otras palabras, en el texto no literario no están presentes los elementos literarios, puesto que su función principal es transmitir una información real y objetiva. ¿Cuáles son las características de los textos literarios y no literarios? Veamos. En los literarios sabemos que su función tiene una función poética y estética del lenguaje. ¿Por qué? Porque su función es principalmente transmitir
¿verdad? Embellecer la palabra embellecer el lenguaje a través de la palabra escrita. Recordemos que en el texto literario o en los textos literarios el lenguaje es netamente connotativo o figurativo, puesto que se presta para múltiples interpretaciones y hace uso de recursos literarios. Evocas emociones en el lector. Esto es totalmente cierto. Su función es transmitir una información, evocar esos sentimientos por parte del lector, ¿verdad? Transmitir, embellecer la palabra, embellecer el lenguaje a través de la palabra, utilizando una gama de recursos literarios que permiten al lector evocar ese cúmulo de emociones y sentimientos que están en el mundo del poeta o autor. Un ejemplo de los textos literarios, como ya lo hemos visto, los cuentos, mitos, leyendas, novelas, poesías, obras de teatros, entre otros. Dentro de los textos no literarios, sabemos que su función principal es transmitir una información objetiva y real. Tiene un lenguaje denotativo porque no se presta para múltiples interpretaciones, sino para una sola interpretación, ya que su función es transmitir esta información real en el momento. Usa un lenguaje directo, claro y objetivo. Uno de los ejemplos puede ser las recetas, noticias, biografía, cartas, manual de instrucciones, reglamentos, entre otros. Acá tenemos un ejemplo de los textos literarios como la novela del gran escritor peruano Alfredo Bryce Echeniques, El huerto de mi amada. Dentro de los cuentos tenemos un ejemplo del gran escritor peruano Enrique López Albúcar con cuentos andino y por supuesto las leyendas. Y ahí tenemos el clásico de la literatura peruana, como lo es La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Dentro de los mitos tenemos, por supuesto, hemos colocado el ejemplo del mito de Viracocha, ¿verdad? Que manifiesta la creación del mundo desde la perspectiva inca. Las fábulas peruanas y los poemas. Definitivamente hemos colocado como un ejemplo al gran escritor peruano Mariano Melgar. Finalmente, en los textos literarios tenemos el género dramático, ¿verdad? Del cual tenemos la obra quizás más importante de la literatura prehispánica en el Perú y uno de los clásicos quizás más importantes de la literatura peruana como lo es Ollantay. Dentro de los textos no literarios tenemos por supuesto la noticia, las recetas, que es un texto instructivo, la noticia es un texto periodístico, y la biografía, que definitivamente entran dentro de los textos no literarios, ya que estos tipos de textos tienen como función transmitir una información, bien sea de un hecho noticioso, bien sea de una serie de instrucciones o de la vida de un personaje, en este caso del gran Mariano Melgar. Ahí tenemos otro ejemplo de los textos no literarios. Tenemos un manual de instrucciones. Dice así: ¿qué hacer en sismo? 1. Conserve la calma. 2. Elimine fuente de incendio. 3. Retírese de la ventana y objetos que puedan caer. No use elevadores. Ubíquese en zonas de seguridad. Finalmente, localice la ruta de evacuación. Fíjense que aquí me está dando una serie de instrucciones, por lo tanto es un manual de instrucciones porque me da una serie de orientaciones de qué hacer ante este fenómeno llamado sismo. Otro ejemplo de los textos no literarios, por supuesto, es los reglamentos, como los reglamentos escolares, ¿verdad? O las normas de convivencia también forman parte de los textos no literarios. En este caso, su función es transmitir una información, orientar a los chicos sobre cuáles serían sus deberes escolares. Y tenemos también la carta como un ejemplo de los textos no literarios.
Aquí su función es transmitir una información a una persona, ¿ok? O una institución, va a depender de la intención del escritor de la carta. Finalmente, de entre los textos no literarios, tenemos los artículos científicos. Allí tenemos un ejemplo de un artículo científico que se llama La Tierra. Dice: la Tierra es el tercer planeta con respecto al Sol. Lo que hace a nuestro planeta tan único es que tiene la temperatura adecuada, el aire y el agua para sustentar la vida. De hecho, la Tierra es el único planeta conocido que tiene vida. 30% del planeta Tierra está formado por tierra y el otro 70% es agua, como los océanos, lagos y ríos. Parece increíble, ¿no? Que el 70% del planeta esté formado por agua y apenas un 30% de tierra. Increíble, ¿no? Pero es así. Entonces, este es un artículo científico que entra dentro de los textos no literarios. No me queda más nada que dar las gracias a mis queridísimos estudiantes de segundo y de secundaria. Para mí siempre será un placer y un honor guiarlos en este encuentro con los aprendizajes. Quien les habló una vez más, su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere.